Muchas gracias, Armando. Hoy vamos a hablar siempre abordamos temas de mucho interés y ojalá que usted nos pueda sugerir, proponer o recomendar algunos temas como el de hoy. ¿Usted sabe la diferencia, por ejemplo, entre tutela y poder? Cuando hablamos de este tema, ahora que hay muchos nicaragüenses que están solicitando el parol, que es importante saber qué estoy haciendo, qué voy a hacer si tengo hijos en Nicaragua. Ese es un tema muy importante y por eso lo trajimos en este momento. Doctora, está la doctora Yesenia Castillo con nosotros. Bienvenida, un placer. Gracias por aceptar siempre nuestra invitación de hablar de temas de derecho. Buenos días, gracias a todos ustedes por recibirnos en sus hogares. Efectivamente, el tema en sí de la diferencia entre poder y tutela, tenemos que tomarlo en cuenta al momento de que vamos a realizar acciones o decisiones que van a afectar el cuidado y crianza de nuestros hijos. Entonces, ¿en qué sentido es importante que conozcamos y sepamos esa diferencia? En que el poder es un mandato. Es un mandato al cual yo le otorgo a otra persona la facultad para que me realice determinadas acciones. Por darte de ejemplo, la inscripción de una propiedad o el cambio de dueño de un vehículo. Entonces tú dices, yo no puedo por mis actividades laborales, yo no puedo realizar las gestiones porque en mi trabajo no me dan permiso o hay demasiado trabajo, estamos en cierre, no puedo faltar. Entonces vienes y le otorgas un poder especial de representación o dependiendo de la actividad que se va a realizar a otra persona para que te realice en tu nombre esas acciones. ¿Puede ser puntual o puede ser abierto? Claro, es que recordemos que los poderes pueden ser un poder general de administración, un poder especial de representación, un poder generalísimo, entre otros, el cual determina lo que yo quiero realizar y la ley te dice, bueno, un poder general judicial obviamente solamente se lo puedo otorgar a los abogados, claro, porque van a tener una representación ante instancias administrativas vía judicial que necesito que ellos ventilen. ¿Por qué se realizan antes de ir a un juicio actividades o acciones administrativas que son elementos que después vas a demostrar en juicio? Un poder especial de representación que sabes bien que se le puede entregar a cualquier persona, abogado o no, para que me realice acciones puntuales. Ya decíamos, por ejemplo, ir a catastro para pedir un certificado catastral, ir a la DGI, ir a la alcaldía para solicitud de una solvencia, etcétera. Y los generales de administración que tienen que ver con las empresas, entre otros. Pero ¿qué sucede? Yo mediante poder, yo no puedo otorgar la tutela de un menor de edad o de un adolescente o de una persona con discapacidad pero mayor de edad a otra persona. Es decir, el código te determina cuáles son los elementos o las instancias a las que tienes que acudir para poder otorgar la tutela de ese menor de edad. Ojo con esto, yo no puedo otorgarle la tutela de mi hijo mediante poder a mi mamá, o sea, a la abuelita. No, no es así. De igual manera, en caso de que supongan ustedes que el papá tiene suspendida la autoridad parental, yo tengo la representación de mi hijo y por alguna circunstancia no puedo cuidarlo, no voy a poder tener ese cuidado y crianza y esa representación y tengo que entregárselo a otra persona. Yo tengo que acudir ante la instancia correspondiente, que esto sería el Tribunal de Familia, para que se realice el procedimiento vía judicial y sea mediante sentencia que se otorga esa tutela, en caso de ser a la abuelita, temporal de mi hijo o de mi hija. Esa es la otra cosa. Yo imagino que pueda existir el caso de creer, si te entrego una tutela, es como que esté, ¿cómo le llaman eso? Esté regalando a mi hijo, pues. Yo imagino que hay muchas creencias de ese tipo. Sí, no, nada que ver. La tutela es temporal. La tutela es temporal porque yo sigo ejerciendo la autoridad parental sobre mi hijo. Es decir, yo no lo he abandonado, yo no lo he puesto en riesgo. Sí, hay una circunstancia temporal de abandono, por decirlo de alguna manera, porque no lo tiene papá, no lo tiene mamá, lo va a tener la abuelita de manera permanente, es decir, va a tener ese cuidado, crianza y representación. Pero ¿qué sucede si yo no lo hago de esa manera? El poder no me otorga o no le otorga a la persona que le estoy entregando a mi hijo tener la responsabilidad completa sobre él. Darte un ejemplo, necesita una transfusión de sangre. Viene la abuelita, ¿con qué elemento legal se presenta para poder firmar esa autorización? El poder no da esas facultades. Además, la ley también te dice que hay circunstancias o situaciones que no pueden ser realizadas mediante poder.
Es limitado, pues, en su Claro, ámbito. es que hay acciones que son personalísimas o actividades que no pueden realizarse mediante poder y tiene que ser la persona, imagínate. Y en De este acuerdo. caso que estamos hablando de niñez y adolescencia, que no estamos hablando de una cosa, sino que estamos hablando de sujetos de derecho, yo no puedo venir y dejarle o pensar que le estoy dejando la tutela a mi mamá o a mi hermana o a otro familiar mediante un poder. Eso no se puede hacer y los notarios saben que tampoco podemos otorgar tutela, igual que no podemos otorgar adopciones mediante escrituras públicas. Eso no se puede hacer. De acuerdo. Entonces, la ley te dice, el Código de Familia, que tiene que ser mediante sentencia que tú puedas otorgar esa Hay un tutela juicio de por temporal. medio. Exactamente. No se hace vía notarial, tenés que ir ante la instancia correspondiente. Y el hecho que vos te otorguen la tutela, por ejemplo, ya lo indicábamos, que sea la abuelita, eso no le quita las responsabilidades a papá y mamá de pasar la correspondiente pensión de alimentos. Esas responsabilidades nosotros siempre las tenemos, igual que el régimen de comunicación y visitas con los hijos. Pero es para proteger a esa niñez y adolescencia y que ese tutor temporal tenga las facultades correspondientes para hacerse cargo de ese niño. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que saber que el poder, que es un mandato para hacer algo o algunas acciones, no me faculta para otorgarle la tutela de mi hijo, mi hija o el adolescente o esa persona mayor de edad con discapacidad a otra persona. Si yo tengo el cuidado y crianza y se me fue otorgado mediante sentencia y el papá, yo tengo el cuidado y crianza, es decir, ese niño, esa niña vive conmigo. Claro. Pero siempre papá y mamá tienen la autoridad parental porque no se ha suspendido ninguno de los dos. Y por alguna circunstancia yo no puedo seguir ejerciendo el cuidado y crianza de ese hijo. Me voy del país, por ejemplo. O cualquier otra circunstancia, entonces va para el papá, pero no la abuelita. La abuela, sí. Puede ir con la abuelita siempre que papá y mamá no pudieran. Pero es la figura inmediata. Lo tiene ahora, que declarar el papá, ¿no? Claro, Mira, yo no ahora puedo, si el papá pero... no quiere, no puede, es un peligro. Yo tuve que haber también reaccionado y dicho, bueno, voy a suspender la autoridad parental del padre por estas circunstancias que van a poner en peligro a mi hijo, o sencillamente nos abandonó, o nada más engendró al niño y se fue del país. No es todos los casos, porque sé que hay padres muy responsables, pero se fue del país o está dentro del país, pero no sé dónde está y nunca ha cumplido con su responsabilidad. Yo procedo y pido la terminación o la suspensión de la autoridad parental de ese padre, y ya sabemos que únicamente lo tiene la madre, y la madre, si por alguna circunstancia de manera temporal no va a poder ejercer esa representación legal y demás, sí pueden ser los abuelitos mediante esa tutela temporal, mientras que la madre se vuelve a asumir nuevamente. Ahora, igual, si fuese el caso, por ejemplo, en que el padre o la madre, cualquiera de los dos, no pueda asumir, tiene que haber un juicio de por medio, ¿no? Siempre sí. Ajá. Siempre. La autoridad judicial es la única que otorga esa tutela. Igual que es la única que determina quién tiene el cuidado y crianza o la representación legal exclusiva o esa suspensión. Siempre la autoridad judicial. Únicamente en temas de divorcio, cuando estamos hablando del divorcio, vamos a llegar a un acuerdo notarial que en esa circunstancia sí, y que de todas maneras tiene que ser homologado por un juez. Es decir, no basta con que usted y su esposa se presenten y me digan, me quiero divorciar, hagamos el acuerdo y ya solo con la firma de ustedes dos es válido. No. Después el notario tiene que, si deciden que sea el mismo notario, que homologar ese acuerdo vía judicial. Es decir, siempre termina en sentencia. Es importante, creo, con la información que me ha brindado, que nos ha brindado, que siempre nos hagamos acompañar de un abogado para que nos indique qué decisión es la correcta tomar en una circunstancia como esta. Doctora, ¿cómo la ubicamos, por favor? Sí, ustedes saben que nos encuentran en el 83 96 45 17, sino en su casa, que está ubicada en los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Muchas gracias siempre por acompañarnos, y nosotros pues le invitamos a que nos acompañe el resto de la mañana. Vamos a separarnos un instante, ya venimos.